Con su permiso, presidente, saludo con respeto a las diputadas y diputados presentes, al público en general en este recinto y a los que nos ven por las diferentes plataformas tecnológicas. Amigos medios de comunicación, muy buenas tardes. Diputado presidente, le solicito respetuosamente que se integre en el diario de los debates el contenido íntegro de la iniciativa de adiciones y modificaciones al artículo 4 de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas, para cual expondré el siguiente posicionamiento. La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, intelectual o sensorial, entre otras, que a corto o a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. Gracias. En la mayoría de los países, las personas con discapacidad pueden solicitar el reconocimiento de su condición y a partir de cierto grado se les otorga un certificado de discapacidad que les permite acceder a una serie de derechos. Las personas con discapacidad son el grupo vulnerable que históricamente tiene mayor atraso, no porque las personas sean incapaces, sino porque la sociedad se ha mostrado incapaz para brindarles las condiciones y los apoyos que se requieren para que gocen de todos sus derechos. Jurídicamente en Tamaulipas se cuenta con un modelo de atención muy antiguo, de finales de la Primera Guerra Mundial, el cual genera que la discapacidad sea abordada a todos niveles como una enfermedad, un problema de salud, algo que se tiene que curar. La asistencia social es el primer medio de manutención. Impartimos equivocadamente la educación especial como una herramienta fundamental, lo que es seriamente criticado por las Naciones Unidas. En los países más desarrollados se busca la educación inclusiva. En México seguimos generando una cultura paternalista. El médico es el principal actor del asesoramiento, él dictamina la terapia, pero también opina sobre el destino de la persona con discapacidad. No existen organismos para el cumplimiento y seguimiento de sus derechos. Este modelo es el origen de las principales inconformidades de esta comunidad, en el trabajo, la educación, la salud, el transporte, entre otras. Las personas con discapacidad bajo este modelo solamente pueden aportar en la medida que se rehabiliten o se normalice su condición, pues el Estado los considera como enfermos. En este modelo son terceras personas las que determinan sus necesidades, su opinión está disminuida y tienen poca o nula injerencia política y social. La educación especial genera segregación de esta población. 26 estados de la República aún utilizan este modelo. Desgraciadamente, entre ellos está Tamaulipas. Por todo esto me presento ante esta representación popular para proponer las adiciones y modificaciones al artículo 4 de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad a fin de implementar en Tamaulipas el nuevo modelo de atención que impulsa la Organización de las Naciones Unidas, para lo que se propone que la discapacidad sea abordada a todos niveles como parte de una diversidad cultural. Se centrará en el déficit social, no en el déficit de las personas. Educación inclusiva como herramienta fundamental. Las personas con discapacidad son soberanas y por lo tanto son ellos quienes deben ser los principales actores en el ejercicio de sus derechos. La participación de las personas con discapacidad debe ser la meta principal bajo el modelo de atención que proponemos. Se determinan mecanismos para el efectivo cumplimiento y seguimiento de sus derechos. En este modelo, la participación de las personas con discapacidad es fundamental. La estrategia hacia ese sector debe ser simplemente como ciudadanos y debe existir una política pública clara y transversal al respecto. Dicho modelo promueve que las directrices y programas emanen de información puntual sobre las personas con discapacidad, condición, ubicación y necesidades específicas. La persona con discapacidad bajo este modelo es discapacitada por las limitaciones que le impone la sociedad
y no por su condición física. La actividad de educación especial debe transformarse en una estrategia de educación inclusiva y la actividad empresarial y laboral se vuelve el principal medio de manutención. Además, este modelo estipula los organismos y sus características para asegurar el cumplimiento y seguimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Tamaulipas, tristemente, aún tiene una gran deuda con los más de 150,000 personas con discapacidad y sus familias. Los tamaulipecos construiremos una nueva historia, generaremos un cambio cultural que se escribirá desde la inclusión y el bienestar. En esta nueva historia seremos todos protagonistas, activos y dejaremos de ser solo espectadores. La manera en que una sociedad trata a los ciudadanos con discapacidad constituye el mejor reflejo de la calidad de los valores en los que se funda su historia. Su inclusión plena y sin regateos a la dinámica de nuestra vida diaria constituye un desafío ético, pero también la magnífica oportunidad de reivindicar nuestro carácter humano, nuestro carácter fraterno y solidario. Con la participación de las personas con discapacidad, las organizaciones que lo representan y el apoyo del Instituto Mexicano para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, actualizaremos nuestro marco jurídico para garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas con discapacidad dentro de los municipios de Tamaulipas y para fortalecer las acciones de la administración estatal. Las reformas que impulsamos en materia de discapacidad parten de un enfoque social, del reconocimiento de que se trata de las personas con todos los derechos. El principio rector de estas reformas será lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Las reformas legislativas que impulsaremos a favor de las personas con discapacidad tendrán como rasgo distintivo el que serán focalizadas en la persona humana y no en fríos datos. Por ello, impulsaremos reformas específicas para saber quiénes son, dónde están, cómo se llaman y bajo qué circunstancias viven. De este conocimiento puntual debe desprenderse toda acción pública coordinada del Estado y de sus municipios. Integraremos el mecanismo de seguimiento y participación, el más importante para que Tamaulipas pueda implementar con éxito un modelo de atención que reconozca a las personas con discapacidad como sujetos de derechos y como ciudadanos reconocidos e importantes en el desarrollo integral de Tamaulipas. Fortaleceremos la Secretaría Ejecutiva Estatal con el objetivo de crear condiciones más favorables que permitan ejecutar con éxito sus labores de implementación y coordinación interinstitucional por la que fue creada. Rediseñaremos la estructura orgánica de las instituciones que tienen responsabilidades directas de atención con las personas con discapacidad. Nos aseguraremos de que en cada una de ellas existan servidores públicos capaces y solidarios a las problemáticas cotidianas de las personas con discapacidad y sus familias. La compleja realidad que enfrentan cotidianamente las personas con discapacidad se caracteriza porque en ella concurren una serie de factores de diversa índole que se expresan en carencias en materia de educación, salud, accesibilidad universal, limitadas oportunidades de trabajo, entre muchas otras. Para responder a esta realidad, impulsaremos la confección de una red de programas y proyectos interinstitucionales. Las políticas, programas, proyectos y estrategias que se implementen se basarán en la generación de procesos de inclusión y participación de las personas con discapacidad. Nunca más se deberá tomar una decisión desde ninguna institución del Estado o municipal sin que se encuentren presentes. En estricto apego técnico, es alarmante que el día de hoy aún los 43 municipios del Estado utilicen un modelo de atención para la población con discapacidad de mediados del siglo pasado, por lo que impulsaremos en los municipios un modelo de atención con enfoque de derechos humanos. Impulsaremos que los municipios de nuestro Estado se actualicen, se fortalezcan y sean más eficientes en la promoción, protección y restitución de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias bajo la responsabilidad de las administraciones municipales.
Las obras de infraestructura, los programas y los proyectos gubernamentales solamente tendrán sentido si en su centro está la promoción, protección y restitución de los derechos y la dignidad de los tamaulipecos. El bienestar de Tamaulipas no puede concebirse sin la valiosa participación de las personas con discapacidad. Nuestro progreso como Estado radica también en que las personas con discapacidad participen, como nunca antes, en todas las esferas de la dinámica social y en todos los programas y acciones confeccionados a su beneficio. Nada de nosotros sin nosotros. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.